Buenos días a todos en América, buenas tardes en España. Vamos a continuar con nuestra asignatura de ética y en esta sesión vamos a ver lo siguiente. Vale, creo que se está compartiendo ya la pantalla. Bueno, antes de empezar con el tema propiamente, dos avisos. El primero es que la semana que viene me tenéis que entregar el primer trabajo, el 2 de mayo, mediante la plataforma. Los que estáis en la plataforma de la UDIMA, a través de esa plataforma, y los que estáis en la plataforma de educativa, a través de la misma. Y esto será el próximo 2 de mayo a las 12 del mediodía de España. ¿De acuerdo? A las 12 del mediodía, hora española. Y la siguiente cuestión es recordar, porque ya lo tenéis en la guía docente, que la próxima clase será el jueves 5 de mayo de 6 a 7. Es una pequeña variación, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos las clases los viernes, pero en esta ocasión creo que es la única. Sí, el jueves 5 de mayo tendremos la clase en jueves y 1 hora solamente. Vale, dicho esto, vamos a comenzar con nuestro tema, que como veis es el dinamismo ético. Y lo que vamos a ver en la clase de hoy sería lo siguiente. El tema en general tiene los siguientes puntos. El dinamismo ético, lo bueno como la acción que perfecciona integralmente a la persona, el valor como el bien con capacidad de motivación, la norma moral como formalización consciente de la acción que perfecciona a la persona, así como la norma personalista, la formulación que hace Karol Wojtyła, como una superación del imperativo kantiano. Después tenemos los aspectos universales y personales de la norma moral y finalmente los códigos morales y la ley natural. En la clase de hoy vamos a ver los 3 primeros aspectos y en las 2 siguientes clases, es decir, el jueves 5 de mayo y el viernes 6 de mayo, que también será una clase de 1 hora, veremos los 3 siguientes. Bien, pues comenzando con el primero, el dinamismo ético. Recordando un poco lo que hemos visto en el tema anterior, nos hemos dado cuenta de que existe una relación bastante estrecha entre la persona y su acción. Y de hecho, Karol Wojtyła, en cierta manera, da la vuelta al argumento clásico. No es que primero tengamos que estudiar a la persona y a partir de ahí estudiar su acción, sino que directamente la acción de la persona ya nos revela cómo es la propia persona. Bien, pues efectivamente con ello nos hemos dado cuenta de que existe una estructura esencial en ese dinamismo humano, que no es exactamente igual a cómo se comporta el animal, ¿no? En ese dinamismo tan especial que existe entre la persona y su acción, podemos localizar la experiencia moral, como esa realización del bien y del mal y la experiencia del bien y del mal que tiene el sujeto. Podríamos decir que esa experiencia moral es una forma más de experiencia de las que tiene el individuo cuando actúa. Karol Wojtyła al menos pues lo va a entender así. Lo que vamos a hacer ahora en concreto en este nuevo tema será investigar un poco más a fondo cuáles son las características. La pregunta que nos hacemos desde el principio de este tema es ¿qué es lo esencial del bien y del mal? Decíamos en las clases anteriores, ¿verdad? Que al animal o a los elementos naturales como un volcán o como un tsunami no se les puede pedir responsabilidades por lo que han hecho, por las consecuencias que tienen sus acciones o sus actos, mejor dicho, en este caso. Pero el ser humano tiene esta experiencia tan peculiar, que es que él experimenta ciertas acciones como buenas o como malas. Lo que vamos a investigar un poco en este tema es qué es lo que experimenta en concreto el hombre, cuando se da cuenta o cuando califica las acciones como buenas o como malas. Como ya sabemos, esta experiencia moral es una experiencia completamente peculiar del humano y además una experiencia irreductible, es decir, la experiencia moral no la podemos reducir a otra cosa. No es simplemente una experiencia sensible, que digamos, tenemos un sentimiento de algo o tenemos una percepción de algo. La experiencia moral no se puede reducir simplemente a eso. Tampoco la podemos reducir a una experiencia simplemente somática,
porque es un tipo de experiencia que conecta con, digamos, otras dimensiones nuestras. No solamente la dimensión psicológica, aunque también, sino dimensiones más interiores de la persona, por así decir. Con lo cual esto es interesante de la experiencia moral, ¿verdad? No la podemos reducir a ninguna otra. Lo que vamos a hacer es estudiar la experiencia moral en el marco de la acción, tal y como hace Karol Wojtyła. Es decir, la pregunta que se hace es ¿qué es lo que implica esa acción buena o mala? Y en concreto, más en general, ¿qué es la acción buena o qué es la acción mala? No simplemente cuáles son las consecuencias que causa, sino qué es lo que implica para el hombre la acción buena o mala. Digamos como que el punto de vista de Wojtyła es un punto de vista antropológico, en el sentido de que la experiencia moral está intrínsecamente unida a la realidad personal. Bueno, aquí tenemos la obra de Dietrich von Hildebrand, La ética. He buscado a ver si en la base de datos que tenemos en el Drive estaba esta lectura, pero hasta el día de hoy no la tenemos. Lo que sí que tenemos es un extracto en internet, digamos como la nota introductoria del traductor de la obra al español, que es el profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, Juan José García Norro. Con lo cual, pues este será, digamos, un texto, si alguien quiere saber un poco más qué es lo que nos vamos a encontrar en esta ética de Dietrich von Hildebrand. Y bueno, también contiene unas cuantas anotaciones biográficas sobre Dietrich von Hildebrand. Lo que él hace en esta obra, en concreto en el capítulo 15, es mostrar cuál es la esencia de los valores morales. Es interesante el planteamiento que hace Dietrich von Hildebrand aquí. No es exactamente el que nosotros vamos a seguir en el curso, sobre todo porque Dietrich von Hildebrand tiene una orientación, por así decir, axiológica. Es decir, él va a tener un tratamiento de la experiencia moral a través de la experiencia del valor. Y no es exactamente ese el camino que sigue Karol Wojtyła, pero desde luego la ética de Dietrich von Hildebrand es una de sus obras más interesantes, como de hecho dice el profesor García Norro en esta introducción a la obra. Lo que le hace efectivamente es analizar la experiencia moral en el contexto de la teoría del valor, no tanto el análisis de la acción, que va a ser exactamente lo que hace Karol Wojtyła. Bueno, aquí la experiencia moral, según Wojtyła sobre todo, en cierta manera nos aparece también en esta obra de Wojtyła, de Dietrich von Hildebrand, pero sobre todo esta es la idea que tiene Wojtyła. La experiencia moral está ligada a la realidad personal. No es una experiencia de cualquier ser, por así decir, sino que está ligada en concreto a cómo es la estructura de la persona. Dietrich von Hildebrand, en su planteamiento ético, revela una idea interesante, y es que solamente las personas son seres morales. Desde su punto de vista, que es un autor que, digamos, presta bastante atención al mundo espiritual, no solamente estaríamos hablando de las personas humanas, de nosotros, sino también de las personas de otro tipo, por ejemplo, angélicas, que también son realidades personales, ¿verdad? Realidades libres, realidades con capacidad de amar. Bueno, desde su punto de vista, solamente las personas tendrían esa capacidad de llegar a la experiencia moral. Bueno, como os decía, en internet sí que se encuentra esta breve presentación del autor, lo podréis encontrar en el enlace que os he dejado, y lo que os vais a encontrar es esto, las primeras 20 páginas del libro, donde podréis ver, bueno, aquí está el índice de la obra. Como veis, es un tema que Dietrich von Hildebrand trabajó bastante, y después lo que nos vamos a encontrar es la breve introducción del autor, ¿verdad? Donde nos cuenta por qué Dietrich von Hildebrand, el hijo de un escultor, alguien que había sido educado en un ambiente muy esteticista, pero en cierta manera también relativista, terminó por desembocar en la filosofía y terminó por desarrollar una filosofía muy original. En muchos ambientes académicos no es demasiado conocida,
pero lo cierto es que es un planteamiento bastante original. También nos explica aquí en qué punto de su vida llegó a interesarse por el catolicismo y efectivamente poco tiempo después se convirtió junto con su primera mujer. Entonces es una introducción bastante interesante a por qué esta obra tiene una gran originalidad y por qué el planteamiento de Dietrich von Hildebrand es bastante deudor de uno de sus maestros, en concreto Husserl. También se sentirá bastante heredero de Adolf Reichenach. Así que, bueno, pues esta lectura es interesante en el caso de que queráis acercaros a esta obra, por lo menos al principio de la ética de Dietrich von Hildebrand, pero como digo, no es exactamente el planteamiento que tiene Wojtyła. Bien, si nos centramos en este análisis del dinamismo ético, lo que nos vamos a dar cuenta es que tiene una peculiaridad bastante particular y es el hecho de que muchas veces la experiencia moral se nos muestra como obligatoria. Pero esa obligatoriedad no es como, digamos, una norma de tráfico, sino que es una obligatoriedad bastante única. Por ejemplo, las normas morales se nos presentan con esta característica: ¿debo o no debo realizar una acción en concreto? Ahora bien, resulta que la obligatoriedad de la norma moral tiene una cierta paradoja. No es una obligatoriedad de tienes que hacer esto porque si no va a tener unas consecuencias pésimas para ti, sino que es en cierta manera el hombre desde su interioridad el que experimenta una cierta atracción o una cierta repulsión hacia esa norma. Podríamos decir que la paradoja de la norma moral es que es una obligatoriedad libre. Es decir, la norma moral nos obliga, pero podríamos decir que sentimos que tenemos un cierto margen para hacerlo o no. La norma moral se nos presenta como aquello a lo que debemos aspirar, como un cierto ideal, pero en cierta manera no podemos decir que sea absolutamente obligatorio para nosotros, sino que siempre tenemos una especie de margen para decidir si realmente lo queremos hacer o no. Incluso la norma moral se nos presenta con la capacidad de decirnos, en cierto sentido, que algo es bueno para nosotros, es decir, que haciendo algo va a ser mejor para nosotros. Y sin embargo, tenemos ese cierto margen para decidir si lo queremos hacer o no. Como vemos, es una característica bastante peculiar de la norma moral, ¿no? En otros sentidos nos presentan normas, pero digamos como que tienen la capacidad de dejarnos claro que eso es lo que hay que hacer, no nos dejan ese margen, mientras que con la norma moral nos encontramos con esta pues aparente paradoja, ¿no? Por un lado está su carácter obligatorio, en el sentido de que se nos muestra como una meta a cumplir, pero por otro lado tiene ese margen de libertad. Bien, vamos a ver ahora un pequeño corto, quizá alguno de vosotros lo conoce, que se llama Mr. Indifferent, y nos va a mostrar la realidad de una persona que en cierta manera es consciente de que debería hacer ciertas acciones y sin embargo no las hace. Y en cierto momento vamos a ver cómo cambia su comportamiento y vamos a ver a qué se debe ese cambio. Como los cortos de animación pues es bastante expresivo, en bastantes pocos minutos. Bueno, voy a comprobar que se puede compartir el sonido. Vale, ahora debería escucharse bien.
Bien, pues este es Mr. Indifferent. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que al principio es una persona que se da cuenta de que la norma está ahí, pero decide pasar de ella, decide no hacer caso. En ciertos momentos se da cuenta de que podría ayudar a otras personas haciendo algo muy pequeño y sin embargo decide no hacerlo. Por ejemplo, aquí al principio, ¿verdad? Hay unos cuantos momentos en los que él simplemente con un gesto pequeño hubiera podido ayudar pues a otras personas. Aquí se ha dado perfecta cuenta de que la chica está corriendo, necesita tomar ese ascensor para llegar quizá pronto al trabajo y sin embargo él decide no hacer un gesto tan pequeño como es el de dar al botón para hacer que las puertas permanezcan abiertas 3 segundos más. Después hemos visto cómo se da cuenta de que a la niña se le ha escapado su globo, ¿verdad? Y que él, pues simplemente con un pequeño gesto lo hubiera podido recoger. Y después ha habido otra escena en la que, pues, efectivamente se ha dado cuenta de que haciendo otra pequeña cosa podría ayudar a alguien y no lo ha hecho. Es decir, es una persona que se da perfecta cuenta de que el mundo moral está ahí y sin embargo y le haría mejor a él personalmente y además haría mejor a otras personas también. ¿Por qué cambia? Bien, pues nos hemos dado cuenta de que el pequeño gesto ha sido cuando la anciana toma su brazo, ¿verdad?, para pasar la calle. Nos hemos dado cuenta además del gesto que tienen los dos. Es un gesto bastante representativo. Aquí él está como una persona muy seria, que está, digamos, muy impermeable al mundo que le rodea. Y sin embargo nos hemos dado cuenta de que la anciana está, aunque muy achacosa, bastante feliz con su vida, ¿no? No le importa pedir ayuda a otros, como parece aquí. Se ha agarrado en el semáforo a un completo desconocido. Parece que no tiene demasiado miedo de los desconocidos, sino que es una persona que va confiando pues, en que los demás efectivamente le van a poder prestar ayuda. Y nos hemos dado cuenta de algo interesante. Es como si Mr. Indifferent de repente se hubiera despertado al mundo moral, como si esta pequeña acción buena que ha hecho, ayudando a la anciana a cruzar el semáforo, de repente lo hubiera despertado a un mundo que estaba ahí ya. Quizá era consciente de que haciendo esas pequeñas cosas podría mejorar su propia vida y mejorar la de los demás, pero desde luego no lo había hecho en primera persona. Solamente se ha dado cuenta cuando pues, esta persona le ha hecho ver que si él se compromete moralmente con acciones pequeñas, pues efectivamente va a poder hacer el mundo bastante mejor. Bien, creo que es un buen ejemplo de esto que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? De cómo es el dinamismo moral. En cierta manera es como que este señor, Mr. Indifferent, se ha dado cuenta de que existen esos pequeños deberes, de que en el fondo simplemente por ser uno un ciudadano, pues tiene el deber de comportarse cabalmente respecto a sus vecinos, a las personas con las que vive en la misma ciudad. Y sin embargo, aquí la norma moral se nos presenta no como una cosa absolutamente obligatoria, sino como algo que quizá yo puedo percibir, pero que no necesariamente tengo que hacer. En el caso de Mr. Indifferent, bien, pues debe quizá dar a la tecla para bloquear el ascensor 5 segundos más y que su vecina pueda bajar al mismo tiempo que él. Y sin embargo, la norma moral no se nos presenta como un tengo absolutamente obligatoriamente que. En su caso es como que tiene la libertad de no dar al botón y efectivamente seguir con su vida tranquilamente. La norma moral tiene estas características, se nos presenta como ese ideal que podemos cumplir, quizá no con demasiado esfuerzo, como en algunos ejemplos que se nos han mostrado en este corto, pero no se nos presenta como un tengo absolutamente que hacer algo. Si tuviéramos que resumirlo de una manera directa, podríamos decir que la norma moral para nosotros es como una obligación, pero soy libre ante ella. Como veis, es una completa paradoja, porque normalmente en la experiencia humana lo que nos encontramos es que las cuestiones obligatorias son obligatorias y que las cuestiones que dejan un margen de libertad dejan ese margen de libertad, pero normalmente no nos encontramos esa combinación a la vez. Si os acordáis, en otro momento yo os he recordado lo que decía Ortega y Gasset sobre la vida del hombre. El hombre es, de alguna manera, necesariamente libre,
Somos seres que tenemos que estar decidiendo todo el tiempo, decidiendo quién queremos ser en el momento siguiente. Es decir, nuestra vida consiste literalmente en estar eligiéndonos a nosotros mismos, de manera que somos necesariamente libres. Como ves, es una completa paradoja, ¿no? Porque las cosas que son necesarias normalmente son obligatorias, pero las cosas que son libres normalmente no son necesarias. Bueno, pues la norma moral, como veis, tiene esta originalidad. Se nos presenta como un ideal que debemos cumplir, pero que no necesariamente tenemos que hacer. Nos deja ese espacio de libertad de decisión. Si además analizamos cómo es esta necesidad moral, cómo es esta obligatoriedad libre, nos damos cuenta de que es una obligatoriedad bastante peculiar. Por ejemplo, si comparamos cómo es la obligatoriedad de la trayectoria de los astros, nos damos cuenta de que eso sí que es una obligatoriedad absolutamente obligatoria. Es decir, que los astros no pueden decidir por dónde quieren ir. Pues aquí cualquiera de los planetas que tenemos en el sistema solar, ¿no? Júpiter o Saturno, pues no pueden decidir cuál quieren ellos que sea su órbita. Es que es esa órbita, la acción que sobre ellos ejerce el Sol, la acción que sobre ellos ejercen las leyes en general, funciona siempre. No pueden, digamos, tener ese margen de libertad. Bien, pues la experiencia moral no es exactamente como esto, no es exactamente como la obligatoriedad de la trayectoria de los astros, sino que a nosotros sí que nos deja ese margen de libertad. Podemos ir por ese camino, por esa trayectoria vital, o podemos ir por otra. Es decir, que la obligatoriedad de la que hablamos cuando nos referimos a la experiencia moral no es exactamente una obligatoriedad mecánica, por así decirlo, o una obligatoriedad física, como pueden ser las leyes de la gravedad o las leyes que regulan, digamos, los cuerpos físicos. No es exactamente esa obligatoriedad. Todos sabemos, ¿verdad?, que si lanzamos un cuerpo, pues va a caer, porque está sometido a esa ley de la gravedad. Y sin embargo, la ley moral no tiene esa característica de tener que cumplirse y además de esa manera determinada. Como veis, es una diferencia bastante interesante, ¿no? La experiencia moral se nos presenta como una especie de conveniencia, es decir, que nosotros vemos con nuestra razón, con nuestra inteligencia, que nos convendría realizar esa acción. En el caso de Mr. Indifferent, pues se ha dado cuenta de que cuando la anciana se ha sujetado en su brazo, convendría ayudarla, porque es una persona que quizá no se puede valer por sí misma. ¿Podría Mr. Indifferent haberse desasido del brazo de la anciana, como se ha desasido de su vecina que quería entrar en el ascensor o de la niña que perdía el globo? Podría haberlo hecho, ¿verdad? Podría simplemente haberle mostrado a la anciana que directamente no quería ayudarla a cruzar el semáforo. Y sin embargo, ha permanecido ahí porque se ha dado cuenta de que existe esa conveniencia moral, que para esa persona era mejor ser ayudada a cruzar el paso de cebra. Pero como veis, la experiencia moral tiene esta peculiaridad tan curiosa, que es que nos deja ese margen de libertad. Nosotros podemos ver con nuestra razón que algo es bueno para nosotros y sin embargo podemos decidir no hacerlo. Con otro tipo de normas, como por ejemplo las normas que regulan pues, la trayectoria de los astros, no sucede esto. Ellos no se pueden salir de esas órbitas, ¿verdad? Esta característica, la obligatoriedad libre que tiene la norma moral, es una característica de la que se han dado cuenta muchos filósofos morales y de hecho la han puesto en la base de su teoría moral. Hay que decir que no todos, sino que algunos se intentan separar de esa experiencia que tenemos, como digamos la experiencia de tener ese margen de libertad, pero muchas escuelas éticas la han puesto como la base de su propia digamos, experiencia moral. Han considerado que esa característica tan peculiar que tiene la norma moral podría ser el punto básico en el cual poder apoyarnos para desarrollar una teoría moral, dado que otras experiencias humanas no se presentan bajo estas características tan peculiares. Lo más difícil, podríamos decir, es explicar en qué consiste propiamente que las cosas se nos presenten como un deber, es decir, por ejemplo, en el caso del corto, ¿por qué en ese momento
alguien que parece ser tan impermeable a todo lo que sucede a su alrededor, experimenta que realmente es un deber para él ayudar a la anciana, mientras que no lo ha experimentado cuando se ha encontrado con las otras circunstancias. Lo complicado para la teoría moral podríamos decir que es exactamente esta cuestión, que por qué algo se nos presenta como un deber, algo que nosotros tenemos que cumplir obligatoriamente, o al menos que si lo cumpliésemos sería mejor para nosotros, seríamos mejores personas, por así decir. Ha habido diferentes posiciones en esta cuestión. Por ejemplo, nos encontramos con la propuesta que ha hecho Kant. Nosotros hemos estudiado en una clase anterior en qué consiste la teoría kantiana y nos hemos dado cuenta de que es bastante compleja, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que Kant no se conforma simplemente con las éticas eudemonistas, es decir, las éticas que te dicen, haz esto porque con ello vas a ser feliz. A Kant le parece que son éticas un poco inferiores, porque en el fondo te pondría condiciones y la norma moral es tan excelsa que en el fondo tendría que valer por sí misma. Por estas razones, Kant ha desarrollado una ética formalista y desde su punto de vista, el deber es tan valioso, el deber es tan excelso, como digo, que tendríamos que aprender a respetarlo por sí mismo, no porque con ello vayamos a conseguir otra cosa después, no simplemente porque cumpliendo el deber nos vayamos a sentir mejor. A eso él le parece un poco, digamos, esclavo, sino que la norma moral debería ser respetada por sí misma. Por eso en su filosofía moral nos hemos encontrado con esta idea de que hay que respetar al deber por el deber, simplemente porque es una norma moral. El hombre debería cumplirla simplemente porque es una norma moral. Ahora bien, no es la única posición en esta cuestión, sino que nos podemos encontrar la que tiene el personalismo integral. Es decir, que cuando intenta explicar por qué algo se me presenta como un deber, por qué algo se me presenta como una acción que es recomendable hacer, que es exactamente lo que experimentamos con ello. Y en concreto el personalismo integral lo que va a ofrecer es una explicación antropológica. El hombre con su razón se da cuenta de que cumpliendo algo se va a hacer mejor a sí mismo y que cumpliendo otras cuestiones se va a destruir a sí mismo. Como vemos es un planteamiento bastante distinto, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a Kant nos dimos cuenta de que muchas veces su posición formalista puede derivar en una ética muy fría, por así decir, en una ética demasiado exigente, en el sentido de que necesitamos que la norma moral nos convenza de que algo es bueno para nosotros. Y sin embargo, parece que Kant se olvida un poco de eso, ¿no? Simplemente es una norma, hay que cumplirla. Bueno, podríamos decir que este planteamiento es un planteamiento duro. Y sin embargo, Karol Wojtyła tiene en cuenta que ahí está funcionando la razón humana. No es simplemente que se trate de una norma, sino que las normas han llegado a serlo porque son buenas para el hombre, porque en el fondo regulan la convivencia humana. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos la norma de no matar, realmente es una norma no solamente buena para nosotros personalmente, sino que nuestra razón nos dice que no matar regula la convivencia humana. Es decir, que si nos movemos en un mundo en el que las personas no van exterminando a sus semejantes, es un mundo mejor para nosotros que si no existiese esa norma moral. Que si cualquiera se sintiese, digamos, seguro si eliminase la vida de otro ser humano. Nos parece que es un mundo mejor aquel en el que existe la norma moral, no matarás. Bien, pues como veis es un planteamiento bastante interesante porque podríamos decir es un planteamiento que confía mucho más en la razón humana. No se trata simplemente de que la norma moral esté ahí y que nosotros tengamos que respetarla porque se nos presenta como el ideal, sino que desde el punto de vista de Wojtyła, más bien, la norma moral apela a nuestra inteligencia. Nosotros podemos comprender por qué algo es una norma moral y podemos comprender por qué algo es mejor para nosotros o peor para nosotros. Bien, como veis, es una razón bastante más convincente que la que nos propone la ética kantiana. Karol Wojtyła conocía bastante bien la ética de Kant y efectivamente en algunos puntos coincide con él, pero en otros considera que es
preciso ir más allá de la ética de Kant, porque no tiene un fundamento demasiado sólido. Y en el ser humano hay que contar con esto también, no solamente con su capacidad de respetar el deber, sino también con que la norma moral le tiene que atraer y tiene que entender por qué le atrae. O sea que, como veis, Karol Wojtyła más bien lo que plantea es por qué existe el deber y por qué ciertos deberes son buenos para mí mientras que otros son malos para mí. Es decir, que él lo que intenta comprender es justamente esto, por qué en la estructura de la persona está la capacidad de que él se dé cuenta de que existen normas morales y cómo su inteligencia puede funcionar, puede empezar a funcionar para comprender hasta qué punto ciertas normas son buenas para él y otras son malas para él. Como veis, es un punto de vista bien distinto al que nos hemos encontrado pues, en otras éticas y particularmente en la kantiana. Es más, cuando Karol Wojtyła hace un análisis de cómo es esta experiencia moral, se da cuenta de que estas acciones se presentan con un carácter absoluto, por lo menos en ciertos momentos. La formulación, como decíamos anteriormente, es ¿debes o no debes? En el caso del ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? De matar a una persona. Debes respetar la vida de otros, si lo formulamos en un sentido positivo, o no debes matar a otros semejantes. O lo podemos aplicar también al robo, ¿no? Debes respetar la propiedad ajena y en sentido negativo no debes robar los bienes del prójimo. Se nos presenta como un carácter absoluto, es decir, que no podemos violar esta norma. Sé que vais a pensar en algún caso particular, como por ejemplo el de Robin Hood, que digamos, sustrae los bienes de los ricos para ayudar a los pobres, es un ejemplo del que hablaremos también en cierto momento, pero lo cierto es que Karol Wojtyła reconoce esto, que la norma moral se nos presenta con este carácter absoluto, es decir, que debes hacer ciertas cosas siempre, no te puedes sentir eximido de hacerlas o no debes hacer ciertas cosas nunca, porque te destruyen antropológicamente, son malas para ti como tal. Hacer ciertas cosas te destruye como persona. Como vemos, es una peculiaridad de la experiencia moral, ¿no? Bueno, vemos aquí a los dos famosos hermanos, Caín y Abel, que representan pues, esta transgresión de la norma moral, ¿no? Adán y Eva han recibido de Dios el mandato de respetar toda la creación y sin embargo sus hijos transgreden esa norma cuando uno mata al otro y le mata por envidia, porque no aguanta su propia existencia, le parece que es un tipo de ser que no debe existir en esa creación. Lo interesante de esa norma es que no son condicionales, es decir, que no se nos presentan como puedes hacerlo o no puedes hacerlo, sino que hay ciertas normas morales que efectivamente se nos presentan como absolutas, como cuestiones que el hombre no puede transgredir. Porque, repito, cuando lo hace, no solamente se hace mal a sí mismo, como en este caso, que el hermano asesino en cierta manera va a vivir con esa conciencia culpable, sino que además destruye el mundo que le rodea, en este caso de una manera muy clara, ¿no? Porque ha terminado con la vida de su hermano y en cierta manera ha empañado esa creación que ha recibido. Bien, pues ciertas normas morales se nos presentan así, como absolutamente obligatorias. El hombre debe cumplirlas, porque cuando no lo hace se destruye a sí mismo y destruye el mundo que le rodea. Esto, desde luego, pues es lo más claro posible en la norma moral no matar, respetar la vida de los semejantes. ¿Qué es lo que sucede además en el caso de las normas morales? Bien, pues que se nos presentan como ligadas a la conciencia humana. Aquí nos encontramos con un tema bastante complejo, ¿no? Resulta que el ser humano no es un ser hueco, sino que tiene una interioridad, como ya sabemos si hemos leído a Agustín de Hipona o como sabemos si hemos leído a Descartes. Resulta que el ser humano tiene esa peculiaridad, que tiene un mundo interior y tiene
una conciencia que le va avisando de las cosas que son buenas y que son malas. Ciertamente la conciencia se puede deformar, lamentablemente se puede hacer, como todos somos conscientes en el mundo contemporáneo, especialmente con los medios de comunicación, pero lo cierto es que la moralidad se nos presenta así. Esa norma moral que está fuera de nosotros está completamente ligada a nuestra interioridad. Podemos decir que esto es también peculiar de la norma moral. Hay como una especie de correspondencia entre ese mundo externo, que se nos presenta como envolvente y como ideal también, y en cierta manera nuestro mundo interior. Bien, pues desde el punto de vista de Wojtyła hay una especie de correspondencia entre esa norma, digamos, moral y lo que nos dicta la conciencia sobre lo que debemos hacer y no debemos hacer. No me puedo meter mucho en esta cuestión ahora, pero como veis es bastante extraño, ¿verdad? Podemos decir que es otra de las paradojas del mundo moral, que en cierta manera establece un puente entre nuestro mundo interior y ese mundo exterior que nos rodea. Bien, desde el punto de vista de Wojtyła, la norma moral se nos presenta de este modo. Es bueno seguir las normas y es malo no seguirlas. Volviendo al ejemplo del corto que hemos visto, nos hemos dado perfecta cuenta, ¿verdad?, de que, pues, Mr. Indifferent, bien, podía tener quizá teóricamente claro que es bueno ayudar a otros y de hecho no parecía un mal tipo al principio, solamente parecía alguien que vivía en su burbuja, que vivía metido en su mundo, sin darse cuenta de las necesidades de los demás. Pero en cierta manera podemos decir que quizá teóricamente uno tiene clara esta idea de que es bueno seguir las normas y sin embargo puede no seguirlas en absoluto. Digamos como que la norma moral no solamente requiere que nosotros sepamos las cosas en teoría, sino que la norma moral nos empuja a hacerlas en la práctica. Y tiene, digamos, esta dualidad. Nos hace ver que es bueno seguir ciertas normas, mientras que nos hace ver de una manera bastante clara que es malo no seguirlas, porque nos autodestruye. Si nos damos cuenta de lo que ha pasado al final del corto, nos hemos dado cuenta que una vez que él se ha hecho consciente del mundo que le rodea, se ha dado cuenta de que vivir metido en su propia burbuja es algo bastante limitado, con lo cual no se puede conformar cuando ve a alguien viviendo de esa misma manera en la que él vivía inicialmente. Entonces, seguramente os habéis fijado, ¿no? Cuando ha visto a otro chico que iba exactamente igual como él iba al principio, con las manos metidas en los bolsillos y pues un poco abstraído en su mundo, se ha dado cuenta de que había que ayudarle y la manera que se le ha ocurrido pues es actuar del mismo modo que le pasó a él cuando se dio cuenta de que pues hay alguien que necesita ayuda, ¿no? Bien, pues efectivamente la norma moral se nos presenta de este modo y repito, no solamente de una manera teórica, no solamente apelando a nuestra posible conciencia, sino que la norma moral nos impulsa a hacer algo, no solamente a tener las ideas claras en nuestra cabeza, sino que nos impulsa a seguir la norma de una manera práctica o a no seguir ciertas normas porque evidentemente destruyen nuestra vida. Bien, con ello hemos llegado a una cuestión que se plantea en la obra de Karol Wojtyła, Mi visión del hombre, especialmente en el capítulo en el que él habla del hombre y la responsabilidad, que es justamente la conciencia que el hombre tiene de esto, de que no se puede abstraer del mundo, de que no puede vivir con las manos metidas en los bolsillos, sino que en cierta manera es responsable de su propio ser y es responsable también de ese mundo que le rodea. Bien, en este caso sí que tenemos suerte porque mi visión del hombre sí que la tenemos en nuestra base de datos. Aquí tenemos el Google Drive del máster. Y bueno, esta sería la pantalla inicial. Bueno, ahora me he salido. Justo quería enseñar lo que vais a ver, pero ahora creo que me he salido, me he ido a otra pantalla del Drive. A ver si soy capaz de recuperarlo.
Bien, pues en el Drive tenemos como carpetas de diferentes autores, ¿verdad? Y cuando entramos en la de Karol Wojtyła, nos encontramos varios libros suyos y varios escritos sobre él. Y aquí en concreto tendríamos que entrar en El hombre y su destino. Y bueno, es un libro bastante nutrido en el sentido de que tiene bastantes ensayos, pero el que a nosotros nos interesa, pues es como decía, el que va sobre el hombre y la responsabilidad. Me cuesta un poquito abrir, pero aquí lo voy a abrir en un ratito. Bueno, mientras se va abriendo, vamos a volver a nuestra presentación. Y efectivamente lo que él plantea aquí es un poco la idea de que la experiencia moral no consiste simplemente en que tengamos ese mundo externo en el cual está la norma moral, está el deber, al modo kantiano, y nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplirlas, porque eso es, digamos, lo que le corresponde al hombre. La norma moral es tan fuerte ante nosotros, tan exigente, que lo único que cabe hacer es cumplirla y ya está. Bien, pues desde el punto de vista de Wojtyła, más bien es que las reglas no tienen simplemente ese carácter formal, que están ahí y requieren de nosotros que las cumplamos, sino que más bien, para Karol Wojtyła, y esta es la experiencia, digamos, más directa que solemos tener de la vivencia moral, están ahí y se nos presentan como un camino que tenemos que recorrer. Wojtyła, en este caso, yo creo que apela muchísimo más a nuestra vivencia cotidiana de la experiencia moral, ¿verdad? No se trata simplemente de que nuestro mundo esté ahí lleno de normas invisibles que hay que ir cumpliendo todo el tiempo, como si fuesen señales de tráfico, ¿verdad? Sino que más bien para Karol Wojtyła es que nos vamos encontrando las normas morales según vamos viviendo y que en cierta manera ya se nos presentan como ese camino que tenemos que ir recorriendo. Como veis, es una manera mucho más cercana de acercarse a una manera mucho más cercana de comprender la experiencia moral, porque es así como funciona dentro de nuestra vida. Podríamos decir que el modo kantiano es un tanto abstracto, ¿no? Bien, Wojtyła nos va a decir en este escrito, El hombre y la responsabilidad, que la norma moral es el elemento central de la ética como doctrina. Y él mismo se pregunta por qué esta norma moral podría constituir como el elemento central de toda teoría moral. Pues porque en la norma moral, por así decir, en la moralidad en general, encontramos el fundamento para responder a la pregunta ¿qué debo hacer y por qué? Es decir, que en Wojtyła no solamente interesa cómo es la norma moral, aunque sea, digamos, una formulación teórica, como en el caso de Kant, sino que al hombre le interesa por qué debe hacer algo. El hombre necesita comprender por qué debe hacer una cosa o por qué no debe hacer algo. Como vemos entonces, Wojtyła recurre aquí a la fuerza que tiene la inteligencia humana. No podemos abstraernos de que el hombre es un ser racional y un ser inteligente, con lo cual cuando queremos comprender cómo funciona la experiencia moral tenemos que apelar a esto. Si alguno, por ejemplo, habéis leído Amor y responsabilidad en otra asignatura del máster o simplemente porque es un libro que os ha interesado siempre, seguramente os habéis podido dar cuenta de que este es el camino que sigue Karol Wojtyła en Amor y responsabilidad. No basta con tener en la moral sexual una lista de cosas que se deben hacer y otra lista de cosas de las que no se deben hacer, porque, digamos, eso es bastante poco humano. Lo que cabría hacer es este planteamiento, entender cuál es la dignidad de la persona, cuál es el valor de la persona y la estructura personal, y a partir de eso, que sean las propias personas las que
se den cuenta de que hay algunas acciones que no se ajustan a esa dignidad de la persona. Pero en ese libro, Wojtyła, digamos como que procede así, con esta pregunta: ¿qué cosas se deben hacer o qué cosas no se deben hacer en la moral sexual y por qué? Que las propias personas que son protagonistas de esos actos lo entiendan. O sea que, como vemos, el planteamiento de Wojtyła es mucho más humano que el planteamiento que puede tener Immanuel Kant. Lo que le interesa a Wojtyła, pues, es sobre todo esta segunda pregunta, que no solamente el hombre tenga claro esa obligatoriedad libre de la norma moral, sino que comprenda que hay ciertas normas morales que le perfeccionan, que le hacen bastante mejor como persona. Bien, lo que nos va a decir el filósofo polaco es que el acto moral es necesariamente libre, en el sentido de que nosotros podemos ver que algo es bueno para nosotros y, sin embargo, seguimos decidiendo si queremos hacerlo o no. Y, sin embargo, él nos muestra que la libertad no es absolutamente exclusiva del acto moral. La libertad también la podemos utilizar en otros ámbitos de la vida, no solamente en la experiencia moral. Por otra parte, él, que es una persona que se ha acostumbrado a comprender a la persona a través de sus actos, se da cuenta de que no todas las acciones poseen una dimensión moral. Es una cuestión, pues, que, digamos, va a dejar de lado, no es una cuestión en la que entra demasiado a fondo, pero digamos como que es concomitante a estas cuestiones que nosotros estamos viendo ahora. Lo interesante de esta cuestión es que no podemos pensar en actos morales que no sean libres. Es decir, puede haber actos en los que puede haber actos libres que no sean morales, pero la cuestión es que todos los actos morales sí que son libres. Todos aquellos actos en los que nosotros decidimos realizar una acción que nos perfecciona o que nos destruye son actos libres. La podemos comparar, pues, con otro tipo de acciones, por ejemplo, las acciones intelectuales, como pueden ser la acción de comprender o la acción de alegrarse o llorar, que son acciones afectivas, y nos damos cuenta de que, pues, efectivamente, a lo mejor son un tipo de acciones bastante distintas a las acciones morales, ¿no? La acción moral se nos presenta de este modo, siempre se presenta como una acción libre. No puede existir una acción moral que no sea libre. Aquí vemos, pues, un ejemplo, ¿no?, de una persona que está jugando a las cartas, parece ser, y hay uno que está haciendo trampas, porque hay una persona que está viendo las cartas del adversario y le está haciendo gestos, pues, digamos, con el número que tiene el adversario. En este caso, pues, es evidentemente una acción que podríamos decir no es demasiado moral, estamos engañando a la persona con la que estamos jugando y, sin embargo, es una acción libre. La persona que quiere engañar efectivamente está decidiendo utilizar esa información. Cuando la recibe puede decidir qué es lo que hace con ella, si la utiliza o no, pero el hecho es que si hace trampas, ha decidido voluntariamente, ha decidido libremente utilizar esa información para engañar a su adversario. Por eso, en cierta manera, nos tendremos que detener en cierto momento en la caracterización de la moralidad de los actos, en, digamos, hasta qué punto unas acciones son más morales que otras o cuáles son los elementos concomitantes con los que se junta la acción moral y que necesitamos tenerlos en cuenta, ¿no?, para, digamos, juzgar esa acción desde el punto de vista moral. Bien, vamos a parar ahora unos minutos, como son clases de 2 horas, y reanudamos después de la pausa hablando de este tipo de acción, de la acción moral libre. Vamos a continuar con nuestra sesión. Y creo que ya termino de abrir el libro de Wojtyła. Sí, efectivamente.
Bien, pues aquí está el índice. Como veis, la obra es una recopilación de bastantes ensayos de Wojtyła sobre el tema de antropología y cuestiones que rozan con la ética también. Y bueno, pues aquí está La subjetividad y lo irreductible en el hombre, que es un artículo bastante conocido suyo, Participación o alienación, que en cierta manera continúa su reflexión al final de Persona y acción, el acto intencional y el acto humano, el acto y la experiencia. Y finalmente está El hombre y la responsabilidad, que es el artículo que más nos interesaría desde este punto de vista que nosotros estamos estudiando ahora, ¿no? Pues ese va a ser una de las lecturas asociadas a este tema, ¿vale? Una parte de ese artículo. Creo que es interesante leer a Wojtyła como filósofo directamente. Vale, vamos a continuar con nuestra presentación. Y pues íbamos diciendo, ¿no?, que el acto moral libre, el acto moral que siempre es libre, tiene unas peculiaridades bastante concretas, ¿no? Y sobre todo que existe una especie de correspondencia entre esa norma moral que es externa y nuestra propia conciencia, digamos, el conocimiento que nosotros tenemos para realizar ciertos actos. Es peculiar darse cuenta de que en castellano solamente tenemos un mismo término en dos formas para referirnos a esa, digamos, manera que tenemos de ver el acto moral desde dentro, que es el término de conciencia o de consciencia. En español, digamos, como que se confunde el hecho de ser conscientes de algo, es decir, de tener todas las facultades necesarias como para comprender algo, con la conciencia entendida en sentido moral. Aquí, bueno, en otras lenguas, digamos como que existe una diferencia bastante más clara entre esa capacidad consciente del individuo que, digamos, está en sus plenas facultades para poder captar y comprender el mundo que le rodea, y más bien la conciencia en un sentido moral. Pero pues en castellano tenemos esta cuestión. El profesor García Norro también lo señala al comienzo de al comienzo de la traducción de la ética de Dietrich von Hildebrand, que en cierta manera en español tenemos esta especie de término confuso, ¿no? Porque además lo podemos escribir a veces con la S o sin la S. Aquí se va a utilizar el término de conciencia en el sentido de juicio moral, es decir, esa capacidad que tiene el ser humano de establecer la norma, de comprender la norma y de darse cuenta de que esa norma tiene una obligatoriedad sobre él, de que en cierta manera es bueno para él cumplir esa norma, le perfecciona como ser humano, por así decir. Es interesante darse cuenta de que, claro, sin esta conciencia de que existe la norma, no podríamos decir que existiese la moralidad. Podemos pensar en un ejemplo histórico, ¿no? Cuando los españoles llegan a América, se encuentran allí con indígenas que tienen, pues, lo que podríamos denominar su propia cultura, su propia comprensión del mundo que les rodea. Y sin embargo, cuando los españoles europeos del Renacimiento contemplan a esos indígenas, se dan cuenta de que ciertas acciones suyas no podríamos denominarlas como del todo morales, ¿no? Como por ejemplo los sacrificios de otros seres humanos, incluidos niños, o la esclavización de otras personas, y así sucesivamente. Ahora bien, cuando los españoles, como digo, europeos del Renacimiento, que digamos tienen un largo bagaje cultural, se encuentran con esa situación, en cierta manera se dan cuenta de que podemos establecer como culpables a personas que no han tenido una educación moral. ¿No sería más importante antes educarles para que se den cuenta de que todos los seres humanos somos iguales y no podemos esclavizar a otro o no podemos acabar con la vida de otro? Bien, pues estas preguntas morales son las que estuvieron desde luego presentes en sus acciones y sobre todo estuvieron presentes en la Escuela de Salamanca, que en cierta manera podríamos considerar su respuesta, digamos, a la cuestión de si esos indígenas eran seres humanos y esos indígenas eran también receptores del mensaje de salvación que había traído Cristo. Su respuesta fue categórica, que efectivamente era así, eran seres humanos
y además eran seres que habían sido redimidos por el mensaje de salvación del cristianismo. Con lo cual su acción hacia ellos debería ser sobre todo la educación, sobre todo la enseñanza, la educación de por qué otro es un ser humano, por qué existen ciertas normas morales. Pero ese ejemplo, que es un ejemplo histórico, nos puede servir para comprender esta cuestión, que en cierta manera el ser humano puede que tenga conciencia, puede que tenga consciencia lo primero, es decir, que esté despierto al mundo que le rodea, pero puede que no tenga una conciencia formada, de tal manera que le haga ver la obligatoriedad libre de esas normas morales. Es una cuestión bastante interesante esta, ¿no? Podríamos concluir con ello, que cuando no conocemos la norma no hay moralidad, en el sentido de que quizá no somos conscientes del todo. En el caso de los indígenas que sacrificaban a otros indígenas, en cierta manera lo que nos encontramos es con esta situación, que en cierta manera sus acciones vistas desde el punto de vista europeo eran completamente inmorales, pero la responsabilidad que ellos tenían sobre esas acciones era quizá menor que si esas acciones las hubieran cometido otros europeos, de eliminar otras vidas, porque eran mucho más conscientes del valor que tienen. Bien, desde el punto de vista de la filosofía moral de Wojtyła, podemos concluir esto, que efectivamente cuando no conocemos las normas morales, podemos decir que no hay moralidad plena, o por lo menos que esta moralidad cambia en un modo bastante claro, ¿no? Una acción que efectivamente es consciente y además es libre está ligada con el concepto de responsabilidad. Como decíamos, el artículo de Wojtyła hace alusión a este término directamente, al término de la responsabilidad. En castellano es una palabra bastante filosófica en el sentido de que remite a la capacidad que tenemos de responder a la realidad, es decir, de justificar por qué las cosas son así, de dar una respuesta. La palabra respuesta y la palabra responsabilidad tienen la misma raíz y no es una casualidad, es la capacidad que en el fondo tiene el ser humano de responder a sus acciones. Entonces, desde el punto de vista de Wojtyła, la acción libre es una acción responsable, en el sentido de que el hombre puede dar respuesta a qué es lo que ha hecho, puede explicar qué es lo que ha hecho y las razones que le han movido para hacerlo. Esta responsabilidad y esta libertad se da en todos los actos, pero sobre todo en los actos morales tiene unas características bastante determinadas. Por ejemplo, cuando nosotros seguimos la norma moral o seguimos una norma que nosotros sabemos que era una norma mala, resulta que a esa acción le siguen ciertos sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de satisfacción cuando hemos cumplido con nuestro deber o el sentimiento de culpa cuando no lo hemos cumplido o cuando hemos seguido una norma que sabíamos que nos iba a destruir en cierto modo, ¿no? Es decir, que esta consecuencia del acto libre y responsable es bastante clara. Estos sentimientos no surgen en cualquier acción, sino que surgen aquí, después de la acción moral, cuando hemos elegido hacer algo determinado de una manera libre. También tenemos la noción de castigo o la noción de recompensa. Es decir, cuando uno ha seguido la norma moral adecuada, la norma moral que le construye como persona, tenemos la idea de que esa acción merece una recompensa, mientras que cuando alguien ha seguido pues, una norma moral o digamos lo contrario de esa norma moral, que además sabía conscientemente que era mala, lo que pensamos es que merece castigo. Por ejemplo, en el caso de robar, ¿no? La propiedad ajena. El ladrón es alguien que ha robado conscientemente, es alguien que sabe perfectamente que no debe hacer lo que está haciendo, con lo cual a su acción le corresponde lo que podríamos denominar el castigo. El hecho de que, como la persona ha sido consciente de que lo que estaba haciendo no era bueno, merece una acción según la cual, digamos, sea excluido de la sociedad o tenga que devolver lo que ha hecho o tenga que hacer un trabajo adicional para que sea mayormente consciente de que sus actos tienen consecuencias. Mientras que en el caso de la acción moral adecuada,
somos conscientes de que debe ir ligada a la noción de recompensa, es decir, que una persona que se ha esforzado por conseguir esas normas morales que le construyen y que hacen mejor a la sociedad, merece que la sociedad lo tenga en cuenta. Pero como vemos, esta noción de castigo o de recompensa no está unida a cualquier acción en general. Una persona cuando hace cualquier acción no necesariamente merece castigo o recompensa, sino que están ligadas a las acciones propiamente morales, a las acciones que han sido libres, ¿no? Otra cuestión muy interesante sería la dimensión trascendente que puede existir en el acto moral. Es un tema que aparece en los escritos de Dietrich von Hildebrand de una manera recurrente y desde luego aparece también en su ética. De hecho, muchas personas piensan que Dietrich von Hildebrand no es un filósofo demasiado académico justamente por esta cuestión, porque en cierto modo él apunta con su filosofía a esa dimensión trascendente del humano y la tiene en cuenta todo el tiempo. Von Hildebrand pues señala esta cuestión, que en el fondo el mal moral tiene también una dimensión trascendente, es decir, que la transgresión de la norma moral no es simplemente que vaya unida al castigo, como acabamos de explicar, sino que además tiene una repercusión mayor, que es la noción de pecado. Y habría que tenerla en cuenta, claro, porque en cierto modo eso tiene repercusiones no solo para el hombre mismo, que ha cometido ciertos actos, sino para su entorno también, para el mundo que le rodea. Claro, ¿cómo justifica Dietrich von Hildebrand esta cuestión? Que haya una especie de conexión entre la norma moral y la dimensión trascendente. Pues en cierta manera él muestra que hay un carácter absoluto, que esa norma moral tiene un carácter absoluto porque en cierta manera revela que hay una huella de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Es decir, que en el último término solamente podríamos explicar que tenemos esa conciencia moral e incluso esa noción de pecado porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. La pregunta que nos podría surgir pues sería esta, ¿no? ¿Necesitamos la presencia de lo divino dentro de la filosofía para justificar el deber moral? ¿O no es necesario? Podemos encontrar un fundamento de la acción moral que no sea necesariamente religioso. Es una cuestión que ha ocupado a muchos filósofos morales, desde luego. Nosotros no vamos a entrar tanto en ella aquí, pero sí que es interesante saber que Wojtyła, digamos, ha intentado responder a esta cuestión. Él tenía una formación tomista y entendía que esa cuestión ya había aparecido en Tomás de Aquino. Si la resumiésemos, podría ser así la cuestión: si la acción mala equivale a un pecado directamente, o la acción mala, digamos, como que solamente tiene una connotación moral y no religiosa. Bien, a quien le interese la cuestión puede consultar la Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino, en concreto la parte 2, el apartado 122. Ahí Tomás de Aquino trata sobre esta cuestión, ¿no? Si hasta qué punto podríamos decir que las acciones malas son solo eso, acciones negativas desde el punto de vista moral, o también tienen una repercusión espiritual, por así decir, son un pecado que transgrede la ley divina que está en nosotros y en el mundo creado. Wojtyła ha intentado responder a esta cuestión desde el punto de vista positivo, no tanto desde el punto de vista del pecado, sino más bien desde el punto de vista de la acción buena, de la acción moral buena. Y es que desde su punto de vista, esas acciones libres, morales, esas acciones que son responsables, en el fondo son aquellas que perfeccionan integralmente a la persona. Citábamos antes el caso de Amor y Responsabilidad, ¿no? Ese libro que Wojtyła dedica a la moral sexual. Pues en cierta manera él entiende que cuando nosotros tenemos una noción correcta de lo que es la estructura de la persona y cuando nos movemos mediante la norma personalista, en el fondo vamos a ser nosotros, con nuestra inteligencia, los que sepamos qué cosas son adecuadas a esa dignidad de la persona, de la nuestra y de la otra persona, y qué cosas no son dignas de ello. Con lo cual elegiremos las que sí son dignas, porque en el fondo eso significaría que nos estamos perfeccionando como seres humanos, tanto la persona propia como la persona con la cual tenemos esa relación tan estrecha, ¿no? Bien.
Wojtyła, que es un gran observador del ser humano, como ya sabemos, se da cuenta de esto, de que la persona tiene diferentes dinamismos. Por un lado están los dinamismos somáticos, las cosas que suceden en el hombre, como veíamos anteriormente, incluso sin pedirle permiso, ¿no? Como por ejemplo, pues la necesidad de que el cuerpo necesita regenerarse con el sueño, en los procesos de la digestión, bueno, muchos otros procesos, ¿no? Y pues digamos como que a ese proceso somático le tendríamos que sumar otros más complejos, como por ejemplo los dinamismos psíquicos, los dinamismos voluntarios, con los que la persona podría perfeccionarse o autorrealizarse. Y también, en sentido negativo, podría deteriorarse. El término que él utiliza es desintegrarse, pero no en el sentido de que nuestra materia corpórea desaparezca, sino en el sentido de que dejamos de ser alguien integrado, alguien, digamos, con una unidad interna. Este es el sentido con el que utiliza la palabra desintegración. Cuando nosotros nos acercamos a la experiencia moral, nos damos cuenta de que la perfección inherente a ese acto moral bueno puede ser absoluto en el sentido de que, digamos, respete una norma moral grande, como la que hemos visto antes, no matar, ¿no? Respetar la vida del otro. O puede ser un acto moral que en cierta manera nos perfeccione solamente en una zona de nuestra vida. Por ejemplo, mejorar nuestra situación corporal. O, por ejemplo, mejorar nuestra situación psíquica, que también es importante en la vida, ¿no? En estos 2 últimos años se ha hablado más de la salud mental que en muchos otros anteriormente. Entonces, a Wojtyła le interesa esta distinción, cómo hay ciertos actos morales que pueden ser parciales en el sentido de que mejoran solamente una parte de nuestra persona, o hay ciertos actos morales que pueden ser integrales, en el sentido de que nos afectan completamente como persona. Desde luego, uno de los ejemplos más claros en la historia de la filosofía es la muerte de Sócrates, ¿no? Desde su punto de vista, era el bien mayor elegir la muerte, porque en cierta manera eso significa que uno era consciente y coherente con sus propias ideas hasta dar su propia vida. Incluso desde su punto de vista, prefería ir al otro mundo, donde podría hablar con todos los héroes de la literatura griega y podría tener conversaciones interesantes, que era lo que más le interesaba a Sócrates de esta vida, hablar y tener conversaciones interesantes, frente a quedarse en este mundo que estaba habitado por personas claramente injustas y claramente corruptas, como los que le habían hecho un juicio y le habían condenado a muerte. Desde el punto de vista de Sócrates, la acción de aceptar la condena que el pueblo ateniense le había impuesto sería una acción moral integral, porque en cierta manera le mejorarían globalmente como persona. Bien, pues como vemos, esta idea le interesa particularmente a Wojtyła, como hay actos perfectivos, actos que nos perfeccionan, que pueden ser solamente parciales porque afectan a una parte de nuestra estructura personal, y hay otros que son integrales porque nos hacen en absoluto mejores como persona. Podríamos decir que esto es una decisión, se trata de las decisiones radicales, ¿no? Las que van a la raíz de nuestra persona. ¿Cómo llegamos a ese perfeccionamiento de nuestra estructura personal? Pues siempre llegamos mediante las acciones concretas. O sea, no vale simplemente con tenerlo claro en nuestra mente, sino que el perfeccionamiento siempre está ligado a la acción concreta, al hecho de que el ser humano puede perfeccionarse todo el tiempo a sí mismo. Como decíamos antes, citando a Ortega y Gasset, ¿no? El hecho de que el hombre es un ser muy peculiar porque se le ha dado la vida, pero no se le ha dado hecha la vida, sino que la tiene que ir haciendo él. No es como en el caso del animal, que en cierta manera ha recibido un instinto y unas pocas normas que son las que tiene que cumplir para, digamos, llegar a la realización de su vida. Con el humano no sucede así. No vale simplemente copiar la vida de otro, sino que uno se la tiene que vivir en primera persona. Bien, pues este hecho es bastante interesante desde el punto de vista moral, porque el ser humano, para perfeccionarse, necesita hacer acciones él directamente,
para ir modificándose, para ir realizándose a sí mismo. Entonces, cuando Wojtyła presenta el concepto de acción, pues efectivamente lo muestra en un sentido bastante amplio, ¿no? Para él es cualquier tipo de actividad voluntaria que puede realizar el humano. ¿Qué es lo que pasa cuando yo realizo una acción desde este punto de vista? Una acción que yo entiendo como esa acción integral que me realiza como persona. Pues sobre todo, simplemente es que estoy realizando acciones buenas, ¿no? Y en el caso contrario, como podríamos ver en el caso de Maléfica, ¿no? De esa película en la que nos muestra cómo llegó a ser la mala de la película. Bueno, la película nos intenta convencer de que en el fondo no era tan mala, sino que le pasó algo por lo cual ella, en cierta manera, albergaba pues, sentimientos de resentimiento por dentro. Pero el hecho es que la figura de Maléfica como tal, de esa persona, digamos, que no soporta que otro tenga una situación mejor que ella en la vida, podríamos decir que es el paradigma de una persona que decide actuar con acciones malas directamente, que digamos se siente atraída por el mal directamente. Se da cuenta de dónde está el bien y de cuáles son las acciones morales y las normas morales que debería cumplir, pero voluntariamente decide no hacerlas. Podríamos decir que es una persona que literalmente está sumergida en la malicia y quiere vivir así conscientemente. Una distinción muy importante que aparece en Wojtyła es el hecho de que integral no significa total, en el sentido de que cuando nosotros miramos una acción desde un punto de vista, puede que sea perjudicial en ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo ayudo a una persona en concreto, dándole mi dinero, resulta que yo pierdo mi dinero. Es decir, que puede que la acción moral que yo estoy haciendo, que esa determinada acción moral que yo estoy haciendo, no significa que yo gane absolutamente. No, puede que gane en el sentido de que estoy ayudando a otra persona, pero yo pierdo. Y digamos, esa acción moral significa como que es un balance entre determinados aspectos. O, por ejemplo, si yo decido ayudar a otra persona, como en el caso que hemos visto en el corto del Mr. Indifferent, pues a lo mejor resulta que yo pierdo mi tiempo o a lo mejor resulta que yo me canso cuando estoy ayudando a otros. O sea, que realizar acciones morales no significa que yo gane absolutamente en todos los ámbitos. Puede que yo pierda también un poco y sin embargo que cuando yo haga ese balance decida que me compensa pues ayudar a esa otra persona dándole mi dinero, dándole mi tiempo o dándole mis energías. O sea que, digamos, una acción moral integral no significa que, digamos, afecte absolutamente a todos los ámbitos de mi vida. Puede que en algunos yo salga perdiendo. Y al contrario, puede que si analicemos una acción moral que sea mala, en ciertos aspectos veamos que es beneficiosa. Por ejemplo, en el caso del ladrón, como vemos ahora en esta imagen, ¿no? El ladrón sabe conscientemente que la acción que está realizando es mala, que está transgrediendo una ley ciudadana y una ley estatal y lo que sea. Pero en el fondo él decide llevar a cabo esa acción. Si el robo le sale bien, si no le localizan, no saben que él ha sido el autor, pues evidentemente va a salir ganando en un aspecto de su vida. En otro resulta que se está autodestruyendo porque resulta que está transgrediendo las leyes morales directamente y de una manera consciente. Entonces, en la acción moral negativa también nos podemos encontrar con esta situación, que resulta que una acción que globalmente es mala, pues puede que en ciertos aspectos sí que resulte buena, porque la persona que, digamos, ha conseguido salir ilesa de ese robo, pues se enriquece. Tomás de Aquino, como sabemos, un hombre bastante inteligente y muy perspicaz para analizar la vida moral, se había dado cuenta de que existían tres tipos diferentes de bienes. En primer lugar, podemos hablar del bien personal, el que se denomina bien honesto en la tradición clásica, y podríamos decir que es bueno independientemente de otras consideraciones. Por ejemplo, la dignidad humana, ¿no? Es un bien personal en el sentido de que pues, es un bien en sí mismo. En Wojtyła va a parecer un poco diferente, porque como sabemos, él conoce la tradición tomista, pero en ciertos momentos se separa de ella.
Y entonces cuando habla de esta cuestión, pues nos va a hablar de, digamos, el bien como cualidad. Después tendríamos los bienes delectables o deleitables, que en cierta manera serían un bien que nosotros hoy día denominaríamos con el término de placer. Es decir, son bienes que se nos presentan como buenos porque agradan, porque con ellos conseguimos, por ejemplo, una vida más cómoda. Y evidentemente eso es un bien, ¿no? Y por otro lado, se nos presentan los bienes denominados como útiles o como instrumentales, es decir, que son medios para otra cosa. Evidentemente de estos tres, el superior de ellos es el primero, aquellos bienes que, pues digamos, son buenos por sí mismos, no necesitan ser medios para otra cosa, sino que en cierta manera, pues valen por sí. Ahora bien, cuando Wojtyła se acerca a esa estructura de los bienes morales o de los bienes en general, según el esquema de Tomás de Aquino, se da cuenta de que solamente los bienes personales, es decir, los bienes honestos, los primeros, son bienes morales como tal. Si analizamos los otros, en cierta manera son bienes que están supeditados a otra cosa, ¿no? Puede que, por ejemplo, haya cosas que nos agraden y nos agraden mucho, pero que no sean demasiado buenas moralmente. Y en el último sentido, puede que haya bienes que para nosotros sean útiles para conseguir, sin embargo, si los analizamos bien, no sean del todo buenos, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista de Wojtyła, solamente podríamos hablar, lo comparamos con la estructura de la persona, de los bienes personales como propiamente morales, porque son aquellos que valen por sí mismos. Como ya sabemos, Wojtyła es muy deudor de la filosofía kantiana. Y aquí, pues, Wojtyła va a apuntar a un tema del mayor interés y que en cierta manera le hace superar la filosofía moral kantiana, que es el concepto de motivación. De Kant hemos dicho que, bien, su ética formal quizá supera algunas limitaciones de las éticas eudemonistas, pero lo cierto es que termina por ser una ética bastante fría. No tiene en cuenta cómo son los dinamismos internos de la persona. Parece como que simplemente tendría que funcionar como por respeto al deber y ya está. El deber es el deber y hay que cumplirlo. No tiene en cuenta cuáles son los dinamismos internos de la persona. Y sin embargo, Wojtyła va a incidir bastante en esta capacidad de motivación que tiene el bien. Desde el punto de vista de la filosofía moral personalista, pues resulta que puedo ser consciente de acciones que podrían perfeccionarme y que sin embargo no necesariamente tengo que hacerlas. Por ejemplo, ahora que tenemos el conflicto en Ucrania, aquí en Europa, bueno, puede que yo considerase como un deber moral interesante acoger a inmigrantes ucranianos y que me dé cuenta de que eso pues sería bueno para ellos y quizá para mí. Y sin embargo, puede que también esté en la situación de que me dé cuenta de que es bueno ayudarles, lo haga de otras maneras, pero no necesariamente acogiéndolos en mi casa por determinadas circunstancias de la vida propia, ¿no? O sea que, como vemos, el elemento de la motivación es también importante en la vida moral. No podemos dejarlo a un lado, como parece que hace la filosofía kantiana. Y aquí conectaríamos con un tema bastante interesante que es el concepto de valor. Hablábamos antes de Dietrich von Hildebrand como pues, uno de esos filósofos que plantea la vida moral desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista del valor. Y es que efectivamente la vida moral también tiene esta peculiaridad, que hay cuestiones que yo percibo como buenas para mí. Puede que a lo mejor no sean buenas absolutamente para todo el mundo, pero resulta que me atraen, que son buenas personalmente. Como ya comenté antes, Dietrich von Hildebrand se había educado en un ambiente muy esteticista porque su padre era un artista y en cierta manera se daba cuenta de que esa atracción que ejerce sobre nosotros la obra de arte, en el fondo es también algo de lo que experimentamos en la vida moral. Es decir, que igual que nos parece atractiva una obra de arte y nos sentimos fascinados a contemplarla, en cierta manera esto lo podríamos trasladar a la vida moral. Hay valores, hay bienes que nos atraen mucho más que otros y en esto podríamos decir que es nuestra estructura interna la que se pone en marcha.
Puede que haya otra persona a la que no le atraiga en absoluto ninguna obra de arte en general, o a lo mejor esa obra de arte. Es decir, que aquí contaría mucho cómo está hecha nuestra estructura interna, ¿no? Bien, pues nos encontraríamos aquí con el concepto de valor aplicado al campo moral y que en cierta manera tiene la peculiaridad de atraer a mi subjetividad. No vale simplemente con que algo sea bueno externamente, como parece ser el concepto de deber en Kant, que está ahí fuera y yo me tengo que ajustar a él. En este sentido es como que Wojtyła pone de manifiesto que efectivamente en la vida moral también entra este componente de que el valor me tiene que atraer, de que tiene que conectar con mi propia subjetividad. Y es importante sobre todo para movernos a la acción, ¿no? En el caso del corto que hemos visto, nos hemos dado cuenta de que no vale simplemente con que la persona vaya con los ojos abiertos por la vida, porque él estaba viendo las situaciones en las que su ayuda hubiera sido necesaria, sino que lo que requería es que algo le trajese como un valor. Cuando la anciana ha atravesado el paso de cebra y al final le ha agradecido, le ha cogido su mejilla y la ha movido como agradeciéndole la ayuda que le ha prestado, aunque haya sido algo tan pequeño, pues efectivamente en ese momento se ha dado cuenta de que esa pequeña acción suya era un valor. Y ahí ha despertado, podríamos decir, a todo un mundo de valores, que le ha hecho cambiar su propia conducta e incluso cambiar la de otra persona. Entonces, desde el punto de vista del personalismo integral, efectivamente la captación del valor es muy importante para movernos a la acción. No basta con que nosotros veamos claro intelectualmente que algo es bueno, sino que el valor nos tiene que atraer. Y aquí alguna distinción más, ¿no? Un bien que no sea un valor es inoperante, como en el caso que acabamos de analizar. Puede que alguien haya visto teóricamente que algo es bueno y sin embargo no lo haga en absoluto. Es decir, que los valores tienen que tirar de nosotros en cierta manera. Tenemos que experimentar claramente que algo es atractivo y que pues no vale con que algo sea simplemente un deber, sino que algo tiene que convertirse en un valor para mí. Tiene que tener la capacidad de motivarme, de hacer que yo me mueva hacia ello. Bien, como decíamos aquí, Dietrich von Hildebrand, en su ética, pues utiliza este concepto de valor como base para su propia filosofía moral. Desde su punto de vista, los bienes son realidades que son objetivas, están fuera de nosotros, se nos presentan así necesariamente, mientras que el valor tiene, digamos, una dimensión subjetiva. Es mi persona, mi individualidad la que siente que algo le atrae. Es interesante saber esto porque en el personalismo integral, en cierta manera, se invierten los términos. Si Dietrich von Hildebrand entiende que el bien está fuera de mí y que el valor está dentro de mí, en cierta manera, en el personalismo integral lo que nos vamos a encontrar es algo un tanto distinto, ¿verdad? Y es que el valor más bien sería un dato objetivo. Bueno, perdón, esto es lo que dice Dietrich von Hildebrand. El valor es un dato objetivo que captamos por intuición y el bien es relativo a la persona. Ahora bien, la cuestión es que el concepto de intuición es poco claro. No tenemos... no se explica demasiado hasta qué punto podemos comprender que algo es un bien para mí y por qué algo me atrae. Podríamos decir que esta noción de valor que aparece en Dietrich von Hildebrand, pues sí, tiene este carácter intuitivo, pero lo cierto es que no la podemos justificar demasiado, ¿no? Puede que a una persona le atraigan cosas que son literalmente malvadas o que le parezca que son mucho más atractivas que hacer el bien, como efectivamente sucede hoy en los medios de comunicación, ¿no? No hace falta más que encender alguno de ellos y escucharlo un rato para darse cuenta de que, pues no sé, parecería que nos están convenciendo de que es mucho más interesante ser malicioso que ser una persona bondadosa, porque ser bondadoso es algo en este tópico bastante aburrido. Es decir, que esta terminología que utiliza Dietrich von Hildebrand es un poco confusa porque en cierta manera no nos explicaría por qué la persona necesitaría sentirse atraída hacia las normas morales positivas y no hacia las negativas. No tiene una justificación antropológica demasiado fuerte.
En este sentido, podemos comprender que el personalismo integral no se basa tanto en la axiología, sino que más bien se va a basar en la estructura de la persona, en cómo está hecha interiormente la persona para ser atraída por el bien y para que el bien le perfeccione. Esto, digamos, como que es mucho más explicable. Bien, pues llegaremos aquí al fin de nuestra clase en el sentido de la presentación, pero sí que me gustaría comentar alguna cosa más, ¿no? Bueno, las lecturas recomendadas en este sentido son El hombre y la responsabilidad, que está en el archivo que enseñaba anteriormente, y este artículo del profesor Burgos, que se titula ¿Por qué hacer el bien? O sobre la esperanza en Europa, que fue presentado en un congreso sobre el tema de la esperanza. Es un documento que está en la plataforma. Vamos a ver si lo tengo por aquí abierto. Sí, es este de aquí. Bueno, el título con el que aparece en la plataforma creo que es este, ¿Por qué hacer el bien?, que es un título bastante directo sobre la cuestión que nosotros hemos estado analizando hoy. Pero el título real es este, ¿por qué hacer el bien? O sobre la esperanza en Europa. Entonces, en este artículo él comienza a analizar cómo justamente Kant ha tenido el intento de fundamentar la moral en elementos que no sean directamente religiosos y que en cierta manera esto ha introducido una especie de escisión a partir de la Ilustración, que no era necesario utilizar la religión para encontrar fundamentos morales sobre los cuales hacer el bien. Pero el caso es que esa moral ilustrada, en cierta manera, tenía unas bases en nociones cristianas, como por ejemplo lo que hemos hablado, el respeto a la propiedad ajena o la idea de solidaridad en general con el semejante. Digamos, como que hay muchos conceptos cristianos que en cierta manera este proyecto ilustrado traduce de manera laica. Pero la cuestión es que en el tiempo que estamos viviendo ahora, quizá esta separación se está desmoronando. Es decir, el hecho de que nociones que eran inicialmente cristianas se hayan convertido en un fundamento de una ética laica ha terminado por perder su justificación. Y hay muchas personas que no entienden literalmente por qué tienen que hacer el bien. Si, digamos, sería más fácil vivir de cualquier manera. Entonces, este artículo es un análisis sobre esa situación que está viviendo Europa en estos momentos, ¿no? En cómo, en cierta manera, por la historia tan larga que tenemos y por todas las vivencias históricas que hemos tenido, esa sustitución de la moral cristiana no es demasiado fácil por cualquier otra moral, porque en cierta manera era una moral muy completa y muy compleja, y cualquier otra fundamentación moral va a resultar demasiado frágil en comparación con ella. Y entonces ejemplifica esta situación que está viviendo Europa con una película. No es una película muy conocida, entonces os voy a poner el corto ahora. Se llama Un hombre llamado Ove. Es una película bastante poco común por el país del que viene. Y bueno, ejemplifica pues los localismos de Suecia en concreto, pero también nos presenta la historia de un hombre europeo que está en la situación en la que se cuenta en el artículo, ¿no? Por eso se utiliza como ejemplo. Entonces vamos a ver ahora el tráiler. Me cuesta un poquito de abrir.
¡Ove! Ove, ¡Ove! ¡Idiotas! Tu chucho no puede mearse en la acera. Prince, no hagas caso al viejo. Chu, 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 chu. Parece una bota peluda con ojos. La calefacción no funciona. ¿Le echas un vistazo? Usad una manta. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Para! Vaya banda de inútiles. Por eso he decidido largarme. Para siempre. Acabar con todo no es tan fácil. Tenemos nuevos vecinos enfrente de casa. Hemos pensado que tendrías hambre. No, no. Esto sin ti es un desastre. ¿Por qué no intentas pasar página? No te metas en mis asuntos. Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú. Te echo de menos. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! todo en esta vida está conectado. Todo. O bien morimos, o elegimos vivir. Bien, pues hemos visto la vida de Ove, ¿verdad? Ese hombre que parece al principio muy gruñón, que, bueno, no aguanta a sus vecinos y en cierta manera le parece que es todo bastante lamentable y que incluso intenta suicidarse, ¿verdad? Porque ha perdido a su mujer y era lo único que le mantenía con una ilusión, con una motivación para vivir. Y sin embargo nos hemos dado cuenta de que también pues, tenía su interioridad, ¿no? Que ha tenido una historia previa y tiene ciertas motivaciones para hacer las cosas. Y vemos también cómo irrumpen unos nuevos vecinos en su vida y en cierta manera le dan un nuevo sentido para vivir. Bueno, pues esta podría ser la situación del hombre europeo que, digamos, se comenta en el artículo del profesor Burgos, cómo el hombre europeo necesita esas motivaciones para continuar. Sabe quizá lo que tiene que hacer, pero necesita los motivos para hacerlo, necesita el empuje para poder hacerlo, ¿no? Como decía, es un artículo bastante interesante porque está planteado en el contexto de analizar la pérdida de esperanza que tiene Europa actualmente y cómo eso tiene incluso consecuencias en como la poca natalidad o, por ejemplo, con el comportamiento que tienen los europeos en pues, aspectos más privados de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues no está solamente esa idea de que están esas, digamos, esa Europa envejecida, por así decir, sino que en cierta manera está también una llamada a la esperanza de cómo la propia Europa podría encontrar la solución dentro de sí misma y esto es una cuestión moral. La cuestión que se plantea aquí es esta, no solamente basta con ver el bien, ni con haberlo hecho en el pasado, ni con haber conseguido enormes logros en el pasado, sino que se trata sobre todo de hacerse esta pregunta, que es la que nosotros estábamos analizando hoy, de por qué los europeos necesitan seguir haciendo el bien, por qué no vale con haberlo hecho en el pasado, sino que necesitan seguir haciéndolo hoy día. Y la cuestión que concluye aquí el profesor Burgos es eso, porque lo que falla es justamente la idea de que el bien nos perfecciona y en el fondo el europeo necesitaría recuperar esta conciencia de que las acciones morales nos perfeccionan, no solamente en sentido individual, sino en sentido colectivo. Entonces, justamente, pues él apunta a esta noción de la motivación que tiene que ejercer sobre nosotros el bien. No vale con verlo, digamos, literalmente, sino que uno necesita sentirse atraído por ese bien, ¿no?
Aquí nos encontramos la situación de Oleg, que es alguien que sabe lo que debería hacer, ¿verdad? Debería comportarse bien con los vecinos, no insultarles, no insultar al perro, como hemos visto en el corto, sino que en cierta manera lo que necesita es vivir esa nueva motivación, darse cuenta de que no simplemente porque haya perdido a su mujer y ahora ya se haya retirado del trabajo, ya ha perdido cualquier motivación para vivir, sino que la vida también tiene otras motivaciones. Y el hecho de, por ejemplo, encontrarse con esos nuevos vecinos inmigrantes, unas personas que quieren estar pendientes de él y que quieren compartir en cierta manera su propia felicidad, pues sería importante para él, ¿no? Y como veis es interesante que aquí pone en contexto, pone en relación el imperativo kantiano con la posible motivación que Oleg tendría que seguir. En ciertos momentos de la película se nos presenta como una persona que cumple las normas todo el tiempo, como hacen los países nórdicos. En el sur de Europa somos un poco diferentes, como es bien sabido, pero el hecho es que es alguien que parece cansarse de actuar así, con ese imperativo kantiano de respeto al deber por el deber. Y en cierto momento se muestra en la película cómo eso no basta, sino que un comportamiento moral a la altura necesita de algo más que el respeto al deber por el deber. Y en este caso claramente, ¿no? Ha llegado un momento en la vida de este hombre, de Oleg, en el que no vale simplemente estar cumpliendo las normas, ni siquiera el recuerdo de cómo de orgullosa se sentiría su mujer si las cumpliese, sino que, digamos, la vida necesita de unas motivaciones más profundas que el deber, simplemente. Y bien, como veis, pues el profesor Burgos se pregunta si esa situación que vive este hombre concreto de Suecia, pues sería posible de una manera similar para Europa. Si a los europeos os podría pasar esto, digamos, en el presente, de recuperar una noción clara de que hacer el bien no es solamente ser el niño bueno de la clase, sino que se trata de una cuestión de perfeccionamiento individual y colectivo, de que efectivamente cuando uno deja de hacer el bien, en el fondo está perdiendo algo, no se está autorrealizando del todo como persona ni como sociedad. Y bueno, pues el planteamiento que tiene es bastante interesante, ¿no? Creo que pues sería una lectura interesante en el caso de que queráis profundizar un poco en este tema. Y como veis, pues su cuestión, la cuestión del doctor Burgos sería esto, como revisar el punto de vista kantiano en esa obra, ¿no? En la que él dedica pues a la religión dentro de los límites de la razón. Sí, en cierta manera, el planteamiento que tiene Kant ahí podría ser superado. Si podríamos ofrecer una visión de la ética, como la que ofrece Wojtyła, que fuese un poco más compleja que la que nos ha ofrecido Kant en esa obra. O sea que, como veis, es un planteamiento del mayor interés. Bien, seguramente que aquí es donde empezarían las preguntas numerosas de todo tipo, pero como hoy la sesión es un poco especial, vamos a dejarla aquí. Y en el caso de que tengáis alguna pregunta, me la podéis dirigir sin problema a mi correo electrónico. Bien, pues como anunciaba al principio de la clase, nos veremos para la siguiente, que será el jueves 5 de mayo, de 6 a 7. Hasta pronto.